Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 23. Génesis 39, del 1 al 23. Así dice el Señor: fue bajado pues José a Egipto y lo compró Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a sus ojos, y lo servía, y él lo hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada más que del pan que comía. Y José era de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de estas cosas que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: acuéstate conmigo. Pero él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: he aquí que conmigo mi señor no se preocupaba de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y sucedió que, hablando ella a José cada día, él no la escuchaba para acostarse al lado de ella para estar con ella. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y allí en casa no había ninguno de los hombres de la casa. Y ella lo asió por su ropa diciendo: acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió afuera. Y aconteció que cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hombre hebreo para burlarse de nosotros. Vino él a mí para acostarse conmigo, y yo di grandes voces. Y sucedió que, viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió afuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa. Entonces ella le habló conforme a estas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para burlarse de mí. Y sucedió que cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y sucedió que al oír su señor las palabras que su mujer le habló diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su señor a José y lo puso en la casa de la cárcel, lugar donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Jehová estuvo con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del principal de la casa de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en la casa de la cárcel, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No se cuidaba al principal de la casa de la cárcel de cosa alguna que estuviera en su mano, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. El contexto de nuestro pasaje es Génesis 3:15. En su primera parte es un decreto que establece una guerra entre dos polos, y en su segunda parte es una promesa de destruir el mal. Un hijo de Eva pisará la cabeza de la serpiente. Inmediatamente Dios da esa promesa que un hijo de Eva destruiría el mal. Dios mete su promesa en un patrón dramático. El patrón dramático es el siguiente: número 1, Dios da su promesa. Número 2, Dios pone en peligro su promesa. Y número 3, Dios salva su promesa.
En lo que llevamos hasta aquí del libro del Génesis hemos visto 14 episodios de ese patrón. Es una verdadera saga. Y estamos en el episodio número 14, que comenzó en el capítulo 37. Es el más largo de todos los episodios y tiene una variación así. Primero, Dios da su promesa. Segundo, Dios prepara al Salvador de su promesa, José. Tercero, Dios pone en peligro su promesa, una hambruna. Y cuarto, Dios salva su promesa por medio de José. Por sueños, Dios mostró al Salvador de la promesa, que es José. José no es el protagonista de esta historia, sino Cristo. José está sirviendo a Cristo, sirviendo a la promesa. Vimos también que la promesa está pasando de una familia a una nación, y vimos la maldad de sus padres fundadores, los otros hijos de Jacob. Precisamente con la maldad de los padres fundadores comienza la preparación por medio de pruebas del Salvador de la promesa. La primera prueba es la envidia y trato violento de los hermanos de José. Por poco lo asesinan, pero Dios salvó los sueños que le dio de que sería principal sobre sus hermanos. Y en esto también se ve el patrón dramático. Número 1, Dios da los sueños a José. Número 2, Dios pone en peligro los sueños de José. Y número 3, Dios salva los sueños de José. La segunda prueba es la esclavitud y el destierro. Y en nuestro texto que acabamos de leer se desarrolla esta prueba de esclavitud y se añaden 2 pruebas más. Pruebas que preparan a José para llegar a ser el Salvador de la promesa. ¿Quién viviría? Primero un periodo de humillación y luego un periodo de exaltación. Y el sufrimiento externo que él vivió con fe produciría virtudes internas que lo harán un gran gobernante. Y hemos visto a lo largo de estos 14 episodios que Dios es un dramaturgo o un guionista insuperable. Y también hemos visto que José es un tipo de Cristo. El tema pues de nuestro pasaje es: Dios prepara al Salvador de su promesa por medio de varias y severas pruebas, estando siempre con Él. Dios prepara al Salvador de su promesa por medio de varias y severas pruebas, estando siempre con Él. Vean conmigo el Salmo 105, versículos 17 al 19. Salmo 105, versículos 17 al 19. Salmo 105, versículos 17 al 19. Así dice el Señor: envió a un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, entre hierros fue puesta su persona, hasta la hora que llegó su palabra, es decir, hasta la hora que se cumplieron los sueños. El dicho de Jehová lo probó. O sea, José está siendo probado para ser preparado como el Salvador de la promesa. Y por eso le hemos puesto por título a la clase: probando y preparando al Salvador de la promesa. Probando y preparando al Salvador de la promesa. Y vemos en nuestro pasaje 3 pruebas para el Salvador de la promesa, muy sencillas. Primero, la prueba de esclavitud, en los versos 1 al 6a.
Segundo, la prueba de seducción, versos 6b al 12. Y tercero, la prueba de injusticia, en los versos 13 al 23. Tres pruebas: esclavitud, sujeción e injusticia. Viajando en la máquina del tiempo, estamos en el siglo XIV antes de Cristo. Vamos a ver cómo se conecta esto con el Israel que viene viajando con Moisés rumbo a la tierra prometida. Vamos a ver a Cristo en José, en el pasaje. José es un tipo de Cristo. Cristo está en la promesa. Vamos a ver a Cristo todo el tiempo y vamos a aplicarlo a nuestras vidas en el siglo XXI. Regresemos a Génesis 39 y veamos en primer lugar la prueba de esclavitud. Versículo 1. Fue bajado pues José a Egipto y lo compró Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Fue muy duro para José estar en un mercado de esclavos casi desnudo y siendo visto como una mercancía sin haber hecho él nada malo. Fue muy duro para él no entender los propósitos de Dios en este momento de su vida. En este momento él estaba viviendo algo totalmente contrario a los sueños. Pero José era un joven de fe, y cuando fue llevado a la casa de Potifar, no reaccionó paralizado por la aflicción, sino que trabajó duro en la casa de su amo, y de esa manera Dios le suaviza la prueba. Capítulo 39, verso 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su señor el egipcio. José fue varón próspero. Vemos que la prosperidad viene como resultado de la diligencia, trabajo fuerte. Y vio su señor que Jehová estaba con él. Todos notaban que Dios estaba con José por lo que él hacía, por cómo él se comportaba y los resultados de su trabajo. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia a sus ojos y lo servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Dios le suaviza la prueba a José. Sin embargo, esto sigue siendo esclavitud. José ahora tiene cierta comodidad, pero igual él sigue siendo un esclavo y pasa aproximadamente entre 10 u 11 años como un esclavo. Y en esta época de su vida, él sentía fuertemente el destierro, el estar separado de su padre. Él lo dice claramente cuando le nació su primer hijo. Le puso por nombre Manasés. Manasés quiere decir Jehová me ha hecho olvidar la casa de mi padre. O sea que en estos 10, 11 años de esclavitud, José tuvo cierta comodidad, pero sufrió como un esclavo, fue humillado y sufrió fuertemente el desapego a la casa de su padre, extrañando a su padre y su familia. Y en este periodo que Dios lo usó como administrador de la casa de Potifar, Dios lo preparó para administrar algo mucho mayor, a todo Egipto. Y vemos aquí que Dios es un dramaturgo insuperable, porque lo llevó de esclavo a primer ministro, y así hará con nosotros, de esclavos de Satanás a reyes y sacerdotes en el reino eterno. La esclavitud y humillación que padeció José produjeron en él la virtud más importante de todo gobernante y de todo hijo del reino: la humildad. La esclavitud produjo humildad. El sufrimiento externo con fe produce virtudes internas. Veamos en segundo lugar la prueba de seducción. La prueba de seducción comienza en la segunda parte del versículo 6. Dice después del punto seguido: y José era
de hermoso semblante y bella apariencia. Este es el tipo de hombre que una mujer malvada quiere seducir. Y fue una seducción prolongada. Recuerden, han pasado 10, 11 años. José es un hombre notable en la casa de su amo, se ha hecho ya un hombre, ya no es un jovencito de 17 años, sino que es un varón ya formado, plenamente formado. Y esta dama, la señora Potifar, es poderosamente atraída hacia él y comienza a seducirlo. Obviamente sabemos que es Satanás en ella tratando de destruir al siervo de Dios. Y la señora Potifar somete a José a una prolongada seducción. Esto no fue un solo ataque, fueron muchos ataques de la señora Potifar. El primer ataque lo vemos en el versículo 7. Dice: y aconteció después de estas cosas que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: acuéstate conmigo. Este es el primer ataque, y aquí viene la primera respuesta del varón piadoso José, verso 8. Pero él no quiso, es decir, le dijo a ella no. Y dijo a la mujer de su señor, miren los argumentos con los cuales él se predicó a sí mismo para resistir la tentación. He aquí que conmigo mi señor no se preocupaba de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Para José era muy importante ser agradecido con su amo, porque a pesar de que él era un esclavo, su amo lo había tratado muy bien y lo había puesto en una posición mejor, que mejoró su condición de esclavo y le dio comodidad y le dio gobierno y le enseñó cosas buenas. Él estaba agradecido con Potifar. José era un hombre agradecido, un hombre noble. Pero lo más importante, el argumento más importante por el cual el no de José fue realmente no para la esposa de Potifar, fue su amor a Dios. Dice el verso 9: no hay otro mayor en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Todavía está mostrando gratitud con su amo, pero ahora viene el principal argumento. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José era un hombre que tenía como meta la santidad. José disfrutaba del amor de Dios, de la presencia de Dios. En este pasaje nosotros vemos, dice 4 veces que Jehová estaba con José. No solamente las personas que estaban alrededor de José veían que Jehová estaba con José, sino que José sabía que Jehová estaba con él. Y José experimentaba la presencia de Dios. Nada hay más dulce, más maravilloso, más glorioso para el alma humana que experimentar la presencia de Dios. La presencia de Dios vale mucho más que un momento de placer. La presencia de Dios es el culmen, el éxtasis, la apoteosis de la existencia humana. Y José lo sabía muy bien. Y él sabía que si él iba contra las leyes de su Dios, Jehová se iba a alejar de él. No permanentemente, como sabemos nosotros ahora, los que conocemos el Nuevo Testamento, porque sabemos que Dios nunca se aleja de su pueblo permanentemente, de sus escogidos, pero sí temporalmente va a entristecer al Espíritu de Dios. Y para él eso era demasiado importante. Amar a Dios, disfrutar a Dios, deleitarnos en Dios es lo que nos hace menospreciar todos los otros deleites. La razón por la cual los jóvenes y los varones especialmente caen en el pecado de la pornografía es porque le dan demasiado valor a un placer humano. Ningún placer humano vale lo que vale el placer que tenemos de experimentar que Jehová está con nosotros. Y eso es lo que ustedes necesitan para darle duro en la cabeza a esa serpiente maldita de la pornografía y eliminarla para siempre. Experimentar el deleite que hay en la presencia de nuestro Dios. Esto era lo que José experimentaba. José experimentaba el deleite de Dios.
Y por eso decía, eso es un grandísimo mal, pecar yo contra Dios, quien me ha dado tanto gozo y tanto deleite. José caminó con grillos y cadenas en sus manos, y aún ahí Dios le manifestó su presencia. Dios fue su gozo y su deleite en medio de estas pruebas. Y por esa razón, estar cerca de Dios es lo que más vale en la vida de un varón piadoso. Un varón piadoso no cambia esto por ningún placer. Así que esto hizo a José un hombre fuerte. Pero sin lugar a dudas, la señora Potifar, que tentó a José cada día, continuemos leyendo, verso 10, y sucedió que hablando ella a José cada día, o sea, esta tentación no fue un solo día, fue muchos días, probablemente fueron meses. Así que el deleite que hay en Dios no solamente fue la fuerza de José para resistir esta tentación, sino que yo me puedo imaginar a José haciendo su devocional todos los días a las 5 de la mañana y diciéndole: Señor, hoy me va a tentar nuevamente la señora Potifar. Y yo ayer le dije que no por tu gracia, pero hoy quién sabe, si tu gracia no me asiste, voy a caer, oh Dios mío. Socórreme con tu fuerza para que yo le diga hoy no a la señora Potifar. Por favor, Jehová mi Dios, Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi abuelo Isaac, Dios de mi padre Jacob, dame fuerzas para decirle no hoy también a la señora Potifar. Sin oración cada día caemos en la tentación. Por eso el Señor Jesús nos dice: velad, estar vigilantes y orar para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. José era débil, lo que lo hacía fuerte era Jehová que estaba con él. Por esa razón debemos orar cada día, no solamente para que los deleites de Dios nos visiten en nuestra alma, sino para que seamos fuertes en oración y orando cada día le digamos al Señor: Señor, líbrame de las señoras Potifar que me voy a encontrar en este día. Las que están en vivo y en directo en el transporte público, las que están en los avisos públicos, las señoras Potifar que actúan en la televisión y las que aparecen en internet. A todas las aborrezco y de ninguna de ellas quiero ser tentado y vencido. Dame la victoria hoy, solamente hoy, Señor, sobre la señora Potifar. ¿Cuántos jóvenes están dispuestos a orar así? A orar diariamente y tomar la resolución de José de que su no sea no. La señora decía: José, acuéstate conmigo. No. Conmigo, no, 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 no. El no de José era no. No. No me voy a entregar a las pasiones carnales. Decido en el nombre de Jesús, no con mi fuerza, sino con tu fuerza, decido decirles no. Y que mi no sea no. Hermanos, el ejemplo de José aquí es muy notable. Él dio ejemplo en la forma como reaccionó cuando cayó en esclavitud, trabajando esforzadamente en la casa de Potifar. Pero aquí nos da un ejemplo de un varón que sabe resistir a la tentación. Y así como José fue tentado varias veces y siempre venció, así también nuestro Señor Jesús fue tentado muchas veces en el desierto y siempre venció. En José vemos que su reacción ejemplar produjo santidad. El resistir una tentación tan severa durante tantos días le produjo a él gran santidad. Fue un varón santo. Y aquí vemos una vez más que Dios es un dramaturgo insuperable, porque después de resistir tan dura tentación, Dios le dio una maravillosa esposa. ¿Están escuchando los jóvenes? Los jóvenes,
después de resistir tan severa tentación, Dios le dio una maravillosa esposa. Wow, qué bueno es para ustedes, jóvenes queridos, llegar limpios, llegar puros a esa maravillosa esposa. Oh, guárdense para Dios. Resistan, digan no, lleguen puros a esa maravillosa esposa que Dios probablemente tiene preparada para ustedes. Pero Él es un dramaturgo insuperable porque su drama es genial. Y en vez de aliviarle la prueba a causa de su fidelidad ante la seducción, ¿qué hace Dios? Le aumenta la prueba. Le aumenta la prueba enviándolo a la cárcel por medio de una injusticia, y allí estuvo aproximadamente 2 años. Eso nos lleva a la tercera prueba, la prueba de injusticia. Versículo 19. Y sucedió que al oír su señor las palabras que su mujer le habló diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su señor a José y lo puso en la casa de la cárcel, lugar donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Potifar pudo haber matado a José. Creo que él tenía la suficiente autoridad para someterlo a un juicio en el cual hubiera sido ejecutado. Pero ¿por qué Potifar no ejecutó a José? Versículo 21 dice: mas Jehová estaba con José. Los sueños que Dios le dio a José no pueden ser frustrados. La promesa que está mucho más atrás de destruir el mal pisando la cabeza de la serpiente no puede ser frustrada. Hermanos amados, hay un plan inteligente y dramático. Hay un controlador soberano de todo. ¿Dónde están ahora los sueños de José? Regresemos a Génesis 37, versículo 20. Ahora pues, venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. En este momento parece que el mal está triunfando. Los sueños no se están cumpliendo, las cosas van en una dirección contraria. Y ahí es donde el gran dramaturgo hace sonar la música del drama. Pa 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 pam, pa 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 pam. ¿Qué pasará con los sueños? En su momento los sueños serán salvados. Así es nuestro Dios. Es un gran dramaturgo y los sueños no podrán fracasar. Allí está pues el soñador con sus sueños en una cárcel, en una situación más difícil que la que estaba antes, porque el gran dramaturgo aumenta su prueba. Pero luego Dios, como hizo en la casa de Potifar, suaviza su prueba. Es decir, su fidelidad no quedó sin recompensa. En la cárcel Dios suaviza su prueba. Vean conmigo 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Este es uno de los versículos que debemos memorizar rápidamente cuando llegamos a la fe cristiana. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Debemos memorizar este pasaje rápidamente cuando llegamos a la fe cristiana. Dice el Señor: no os ha sobrevenido tentación o prueba que no sea humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o prueba la salida para que podáis soportar. Regresemos al versículo 22.
de Génesis 39. Allí entonces Dios suaviza la prueba de José y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano a José todos los presos que había en la casa de la cárcel, y todo lo que hacía allí, él lo hacía. Ahora, José sigue sin entender el camino de Dios, pero no se queda paralizado, trabaja duro, como cuando estaba en la casa de Potifar. Dios es un dramaturgo insuperable, y aquel que recibió tan grande injusticia, Dios lo hizo juez justo de todo Egipto. Noten, el que era esclavo fue hecho gobernante. El que fue seducido fue hecho santo. El que fue tratado con injusticia fue hecho juez justo. Noten la genialidad de Dios en su drama. La esclavitud produjo humildad, la seducción produjo santidad, y la injusticia produjo rectitud y buen juicio en un gran gobernante. Desde que los sueños fueron dados hasta su cumplimiento, Dios fue un dramaturgo insuperable, y debemos confiar en Él y esperar en Él sin saber su final. ¿De qué nos sirve saber que Dios es un gran dramaturgo? Nos da la seguridad de que Él dará un gran final. Pero ¿cuál es el mandamiento para nosotros? Es confiar en Él sin saber su final. ¿Cómo se conecta esto con la nación de Israel? La conexión con la nación de Israel es obvia e impresionante. Los huesos de José viajaban con ellos. Los huesos de José viajaban sobre sus hombros. Ellos dirían, como nuestro padre, nuestro patriarca José, viviremos un drama tremendo, pero al final conquistaremos la tierra prometida. Como Jehová estuvo con nuestro padre José, así Jehová estará con nosotros. Esa es la aplicación que probablemente Israel hizo de este pasaje, y en general de toda la historia de José. ¿Cómo vemos a Cristo en nuestro pasaje? Ya lo dijimos, Cristo está en la promesa de destruir el mal pisando la cabeza de la serpiente. Cristo está en semilla, y todo esto es la historia de Él. El Antiguo Testamento es la historia de Cristo cuando Él era una semilla. En la forma como Dios dio su promesa, como Dios guardó su promesa de los peligros que Él mismo le impuso, para mostrar que Él es un gran dramaturgo. Entonces Cristo está en la promesa, caminando en la promesa todo el tiempo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero Cristo también está en José. José y Cristo tienen dos vidas paralelas. Cristo vivió el odio de sus hermanos como José. Cristo fue vendido por sus hermanos como José. Uno de sus hermanos, un Iscariote, lo vendió. Cristo fue desterrado y alejado de su padre como José. Cristo fue varón próspero como José. Por eso dice en Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, engrandecido y exaltado. Cristo fue humillado hasta la condición de esclavo. Él mismo se humilló. En Juan capítulo 13, cuando toma una toalla y lava los pies de sus discípulos, está haciendo la función del esclavo más. Cristo fue esclavizado como José. Satanás intentó seducirlo con necesidades humanas, no con la sexualidad, pero sí con la comida, necesidades humanas. Cristo sufrió la mayor injusticia en su juicio ante el Sanedrín, y Dios lo hizo juez de todo lo creado. Igual que José vivió la más grande injusticia, y luego Dios lo hizo juez de todo Egipto. Y a mí la escena que más me gusta es cuando José pasa de su estado de humillación a su estado de exaltación, y Faraón lo nombra
premier o primer ministro o visir en Egipto y hace que lo monten en su caballo real, en su carroza, lo viste de ropas reales y lo paseen por toda la ciudad capital de Egipto, y dice la escritura que todos inclinaron su rodilla delante de José. Así sucederá con el Señor Jesucristo. Toda rodilla se doblará delante de Él. Esa es mi parte favorita. Ojalá me toque predicar ese texto a mí. Dios entonces nos muestra a Cristo por medio de José. Cristo, como José, por lo que padeció, aprendió la obediencia, porque no es lo mismo obedecer cuando todo está saliendo bien que obedecer cuando estamos siendo sometidos a tan grandes pruebas. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros en el siglo XXI? La aplicación es una de las enseñanzas que el Señor me ha permitido entregar a la congregación en los últimos 10 años. La aplicación es que los creyentes debemos tener una mente preparada para la aflicción. Una sigla que hemos acuñado, UMPA, una mente preparada para la aflicción. Y esta congregación me ha escuchado enseñar eso muchas veces. ¿Cuál es el pasaje favorito del pastor Sergio para una mente preparada para la aflicción? Salmo 34, 19. Dígalo toda la congregación a la voz de 3. Salmo 34, 19. 1, 2, 3. Si se aprendieron eso, yo voy tranquilo a la tumba. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero porque Jehová estará con ustedes en todas ellas, como estuvo con José. ¿Ustedes saben por qué en este pasaje dice 4 veces que Jehová estuvo con José? Porque los niños inmaduros, cuando les viene una aflicción, otra aflicción y otra aflicción, lo que dicen es: Jehová me ha abandonado. Eso es lo que dicen los niños inmaduros. Y no pueden entender el patrón de Dios para nuestras vidas. El patrón de Dios para nuestras vidas es la aflicción. Hermanos, en este momento de tu vida, desde que te conviertes a Cristo hasta que te mueres, escúchame bien, estás en la etapa de humillación. Y vas a ser humillado por otros, humillado por Dios, y debes humillarte a ti mismo. Estás en la etapa de humillación y estás siendo preparado para la etapa de exaltación por medio de sufrimientos. Por medio de sufrimientos la vida interior está siendo transformada. Los sufrimientos de la vida externa con fe producen virtudes internas. ¿Qué dice David en el Salmo 119, versículo 67? ¿Qué dice David en el Salmo 119, versículo 67? Dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Versículo 75: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que en tu fidelidad me afligiste. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 versículo 12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Noten el patrón: primero humillación y prueba, y luego vida y exaltación. Dice el Señor en otro lugar: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y en otro lugar dice: al que venciere. José es un vencedor. Al que venciere yo le daré comer
del árbol de la vida. Y en el Salmo 126, 5 y 6, un versículo que leemos todos los miércoles en el culto de oración: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Tu vida entera, mi vida entera es un ir andando y llorando, llevando la preciosa semilla. ¿Cuál es la preciosa semilla? Es la promesa de que Cristo volverá. Cuando José fue probado, era la promesa de que Cristo vendrá. Ahora es la promesa de que Cristo volverá. Pero nosotros llevamos la preciosa semilla andando y llorando. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Eso sucederá después de nuestra muerte, en la resurrección de entre los muertos. Estamos en la etapa de humillación. Y cuando morimos entramos en la etapa de exaltación. ¿Y qué es lo que nos asegura de que Dios estará con nosotros durante toda la etapa de humillación? La cruz. La cruz nos asegura que Dios estará con nosotros durante toda nuestra etapa de humillación. Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en otro lugar: no te dejaré ni te desampararé. Y en otro lugar: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Jehová estará con nosotros durante todo el periodo de humillación. Jehová nos hará entrar en el periodo de exaltación, porque Cristo está en nosotros y Cristo es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que no nos queda sino seguir a Cristo en el camino de su muerte. Al seguir a Cristo en el camino de su muerte, morimos a todo nuestro pecado. A seguir a Cristo en el camino de la cruz, morimos a nuestros deseos terrenales. Al seguir a Cristo en el camino de la cruz, morimos a nuestro apego a las criaturas. A seguir a Cristo en el camino de la cruz, morimos a nuestro ego, a nuestro yo, y nos hacemos humildes. ¿Cómo logramos eso? No podemos por nosotros mismos, solo con oración, todos los días, como José, suplicando vencer las tentaciones de la señora Potifar. Señor, por favor, solo este día dame morir a mi pecado. Solo este día dame morir a los deseos terrenales. Solo este día dame morir a mi apego a las criaturas. Solo este día dame morir a mi orgullo. Que yo sea humilde delante de ti. Oh Dios, acuérdate de mí que soy débil, un gusano en un desierto, una pulga, un hombre pecador. Yo soy polvo y ceniza, sin ti yo no puedo, Señor. Socórreme, ten misericordia de mí. Como el leproso dijo al Señor Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. En mi etapa de humillación yo no podré vencer si tu poder no está conmigo. Y creer que Él está conmigo. Creo que tú estás conmigo y en tu nombre y en tu fuerza resistiré mi maldad, mis deseos terrenales, mi apego a la criatura, mi orgullo. En tu nombre y en tu fuerza yo lo haré. Y a las personas que no han entregado su vida a Cristo, amigos, Dios no está contigo, Dios está contra ti. Y qué peor cosa puede ser que tener al Dios Todopoderoso como enemigo. Amigo querido, arrepiéntete de todo tu pecado y tu maldad. Mujeres seductoras como la mujer de Potifar, hombres malvados como los hermanos de José, arrepiéntanse de sus pecados, crean en Cristo Jesús el Salvador y serán salvados, limpiados,
una nueva vida habrá para ustedes, y en esa vida Cristo será para ustedes siempre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta enseñanza de tu palabra y por esta mañana preciosa en que tu Espíritu está con nosotros. Humildemente hemos leído, explicado y aplicado tu palabra a nuestras vidas. Te damos muchas gracias por tu poder que continúa purificándonos, llevándonos a la humildad, a la santidad y a la justicia, como hiciste con José, por medio de pruebas. Si hay alguno aquí que está desmayando en medio de sus pruebas, esta enseñanza le sea de vigor, fortalecimiento y le dé fuerzas para no rendirse, sino que sepa seguramente que Jehová está con él, que no se paralice, sino que trabaje, que no ceda a la tentación del pecado, sino que resista toda seducción y que no cometa injusticia, aunque le hagan injusticia, sino sea un hombre y una mujer justa, hasta que Dios en su tiempo le saque de la prueba. Y si hay alguno aquí que no te conoce, te rogamos le des el ver su horrible maldad, el ver a Dios como su enemigo y el arrepentimiento para ir a la cruz y ser salvado. Para gloria de tu santo nombre te lo pedimos en Cristo Jesús.